Hola, ¿qué tal, hermanos? Quería compartir con ustedes algo que el Señor puso en mi corazón en este último tiempo. Ya hace varias veces en mi vida me pasó de pensar si alguna vez me iba a tocar vivir, o a nosotros, ¿no? Nos iba a tocar vivir alguno de esos momentos que quedan escritos en los libros de historia. Y la verdad que nunca había encontrado nada así. Bueno, creo que hoy estamos viviendo esos tiempos, ¿no? Y de alguna manera eso también me hizo pensar algo que venía viendo últimamente y ya hace un tiempo, eh, respecto de en qué mundo nos encontramos. Y en base a en qué mundo nos encontramos, cómo estamos como iglesia. Y bueno, la verdad que una de las cosas que podemos considerar es que el mundo está inmerso en el pecado y que en el mundo la maldad aumentó. Si nos ponemos a analizar profundamente, ¿no?, todas las cosas y cómo hoy la gente se maneja, y vemos que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno, ¿no? Y hasta incluso me atrevería a decir que comparándolo con Sodoma y Gomorra alcanzamos niveles superiores incluso, ¿no? O pensando también en el tiempo de Noé, por ejemplo, ¿no? Y en donde Dios fue muy duro actuando con esto. Sin embargo, esto no nos sorprende, ¿no?, que en el mundo reine la maldad. La pregunta es, ¿y qué pasa con la iglesia?, ¿no?, si el mundo está así. O si el mundo está así, porque el mundo está así, ¿qué es lo que está haciendo la iglesia? ¿Por qué el mundo llega a estos niveles de maldad? ¿Y por qué el pecado reina tanto, ¿no? Y bueno, de alguna manera también creo que es para que podamos meditar como iglesia, como hijos de Dios. Y por supuesto, no vamos a generalizar porque siempre hay un remanente que permanece fiel, ¿no? Pero a nivel general, como iglesia, ¿será que acaso estamos un poco dormidos? ¿Será que la iglesia se mantiene un poco al margen, ¿no?, en una vida mediocre un tanto muchas veces, ¿no? O tal vez un poco tibia? Y frente a toda esta situación, ¿no?, me gustaría que podamos meditar en un versículo que es muy conocido. Romanos 12, versículo 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Siguiendo un versículo más, acá la palabra viene hablando de los dones espirituales, ¿no? Va a hablar de los dones espirituales y en este contexto dice, digo pues, el versículo 3, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Y realmente es muy interesante lo que dice, ¿no? Porque nos habla de que para el servicio a Dios, para poder servir a Dios, ¿no?, debemos tener una mente clara, una mente renovada por Dios, y que podamos, por medio de lo que dice en el versículo 2, ¿no?, para poder conocer la voluntad de Dios, de esa manera ubicarnos en el centro de la voluntad de Dios. Y lo dice de esta manera, ¿no? No tomen la forma del mundo, no se amolden, no se acostumbren a este mundo. Decimos que en este mundo el pecado predomina, pero en niveles extraordinarios. Y de alguna manera, si no pensamos que es así, me pregunto, ¿por qué será que no pensamos que el mundo está tan mal? ¿Será porque acaso nuestra sensibilidad espiritual está un poco, ¿no? Cuando dice no nos amoldemos, no digo que nos estemos amoldando completamente al mundo, pero muchas veces naturalizamos alguna de estas cosas diciendo, bueno, esto es así, siempre fue así, no es tan malo. Vivimos en un contexto de posmodernidad, ¿no?, en donde el egoísmo, y ahora, en este tiempo, ¿no?, lo podemos notar porque queda en evidencia totalmente. Vemos gente desabasteciendo los lugares de comida, el egoísmo reinando de todas las maneras, ¿no?, el oportunismo, gente que tiene que hacer cuarentena y se va de vacaciones, ¿no?, y ningún tipo de respeto por nada, ¿no? Es yo voy a comprar todo lo que pueda para mí, el otro no me interesa. El asunto es, bueno, en el mundo pasa esto, como iglesia, ¿qué hacemos? ¿O de qué manera vivimos? ¿De qué manera nos afecta esto? Porque de alguna manera pienso que el desabastecer de la comida, ¿no?, el querer
tener todo lo posible, ¿no? Para que no nos muramos de hambre, ¿no? Porque no sabemos qué es lo que viene, ¿no? Me hizo reflexionar sobre esto que es la posmodernidad, ¿no? Que nos ofrece un sistema digamos, una filosofía humanista, ¿no? En donde el hombre es el centro del universo y nada más, ¿no? Y uno piensa solamente en uno y reina el egoísmo y el hedonismo, ¿no? Que es buscar los placeres, simplemente disfrutar y no pensar en nada más. No me importa el prójimo, no me importa ni siquiera mi futuro. Y de alguna manera creo que la gente cuando sale a desabastecer es porque también esta posmodernidad nos propone esto de el consumismo, ¿no? El todo el tiempo consumir. Si prendemos la tele vemos permanentemente canales de comida, ¿no? Y la comida parece como el centro hoy, ¿no? El disfrutar que no es algo malo comer, ¿no? Pero muchas veces vemos en la palabra de Dios que el hambre, pasar un poco de hambre tal vez, nos pueda hacer algo de bien. Y pensando en esto, digo, ¿será que tal vez no podremos aprovechar este tiempo para dejar de pensar tanto, no sé, en cuestiones como es la comida, ¿no? como algo central para poder enfocarnos? Me acuerdo, por ejemplo, del pasaje cuando Jesús es tentado, ¿no? Cuando tuvo hambre, ¿no? Cuando estuvo ayunando, justamente. Ayuno parece una palabra que, no sé, impensado, ¿no? Para este tiempo, ¿no? Pero para un cristiano, para un hijo de Dios, para la iglesia es esencial el ayuno, la comunión con Dios, de esta manera. Jesús estaba ayunando y tuvo hambre, ¿no? Y cuando tuvo hambre citó lo que Moisés enseñó, ¿no? Cuando estuvieron en el desierto. El pueblo estuvo 40 años en el desierto porque ellos no tuvieron la fe para poder ingresar a la tierra prometida, eso lo sabemos, ¿no? Pero también hubieron otros propósitos de parte de Dios. Y cuando Moisés le explica, ¿no? Al final de su vida, ya casi próximo a morir, Moisés le habla al pueblo y hace todo un repaso, ¿no? Que lo encontramos en el libro de Deuteronomio. Y allí les dice, Dios los hizo pasar hambre también en el desierto, para mandarles el maná. Y así como hoy había gente que quería agarrarse todo, ¿no? Para varios días por si mañana no está el maná. Y él decía, para que aprendan. Deuteronomio, vamos a leerlo, Deuteronomio capítulo 8, versículo 3 dice, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Esto lo dijo Moisés a la nueva generación que había nacido en el desierto, ¿no? La que iba a entrar ahora a la tierra prometida, diciéndole, te hizo pasar hambre para que sepas que no solo de pan vivirá el hombre, ¿no? Y Jesús toma esta cita para decírsela a Satanás, ¿no? Cuando lo tienta, porque Jesús también tuvo hambre. Utiliza esta misma cita. Y pensando en esto digo, vivimos en un tiempo de posmodernidad, en donde lamentablemente la palabra de Dios está mucho de lado. Está muy de lado, ¿no? Para los cristianos, por supuesto. Para poder pensar y reflexionar sobre entonces, ¿qué podemos sacar de todo esto, ¿no? De alguna manera, Dios hace las cosas y para todo tiene un propósito, ¿no? Escuchaba esta semana en el noticiero, ¿no? Al doctor López Rossetti decir algo muy interesante. Lo anoté la frase que él dijo, porque él dice, el coronavirus le disminuyó el orgullo y la soberbia al hombre. Y cuando lo escuché me resultó interesantísimo. Una visión de alguien que es, por supuesto, alguien del mundo, pero saca esta conclusión, ¿no? Porque lo que reinaba es el humanismo, el hombre se cree el centro del universo y vemos que el hombre quiere manejar todo y siente que está en condiciones de, por ejemplo, tomar decisiones como la del aborto, ¿no? De decidir quién es el que vive y quién es el que muere.
El doctor dijo, el coronavirus les disminuyó el orgullo y la soberbia al hombre, porque de alguna manera le mostró que el que decide quién vive y quién muere no es el hombre, ¿no? Y hoy lo vemos, lamentablemente lo vemos. Esperamos que no tengamos que sufrirlo en nuestro país tanto, ¿no? Pero de alguna manera esto es lo que sucedió. Y mi pregunta cuando el doctor dijo eso, ¿no? Si esto es lo que produjo en el mundo, ¿no? Disminuir la soberbia y el orgullo, ¿qué será que va a producir en la iglesia esto? Decíamos al principio, muchas veces me pregunté si alguna vez íbamos a vivir algo histórico, ¿no? Y bueno, hoy lo estamos viviendo. Muchas veces también me pregunté si tal vez, cuando era chico me acuerdo, por ejemplo, en una predicación de Juan Culac, en la iglesia de Casanova, él habló de que Cristo va a venir pronto. Y cuando yo era chiquito, pero me acuerdo haber pensado, ¿será que yo voy a vivir hasta viejo? ¿O será que el Señor me va a venir a buscar y no voy a morir? Era chico y lo pensé, pero después dejé de pensarlo, ¿no? Y tenerlo presente. Hoy creo que muchos lo estamos pensando, ¿no? Y la pregunta para nosotros como iglesia, ¿estamos dispuestos y preparados para que el Señor venga pronto? ¿Estamos dispuestos a dejar todo lo que tenemos? Porque tenemos muchas cosas, muchísimas cosas, muchísimo más de lo que necesitamos. Muchas veces nos aferramos de más, ¿no? A las cosas de este mundo. ¿Estamos dispuestos a aprovechar el tiempo para hacer tesoros en el cielo y dejar de proyectar y hacer cosas para este momento, ¿no? Espero que toda esta oportunidad nos sirva para poder reflexionar y ver que muchas veces, tal vez sin darnos cuenta, vamos tomando cositas del mundo, ¿no? El versículo decía, no nos amoldemos, ¿no? Que podamos meditar, estar preparados y esperando que nuestro Señor venga pronto a buscar a cada uno de nosotros. Aprovechemos el tiempo para evangelizar, para compartir con toda pasión el Evangelio de Cristo a las personas que se están perdiendo. Nada más, muchas gracias, que el Señor los bendiga.